en el cuadro donde aparece todo, tiene que hacerle el switch para que lo aparezca. Me avisas con la mano cuando ya haces el switch. Muy buenas noches, damos inicio con una palabra de oración, encomendándonos al Señor y a su guía en la enseñanza de hoy. Es el estudio bíblico semanal y estamos listos para entrar en la palabra del Señor. Señor y Padre, te alabamos, te damos tantas gracias por tu amor. Rogamos, Señor, que sea tu palabra, solo tu palabra, hablándonos, Señor, y podamos exaltar a Cristo, edificar la iglesia tuya, Padre. Oramos en el dulce nombre y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta semana seguimos con el capítulo 12 de Primera de Corintios, en este gran tema que estamos estudiando, el cuerpo de Cristo y los dones espirituales. Hoy vamos a seguir compartiendo sobre la lista de los dones en el orden que Pablo nos va dando en Primera de Corintios capítulo 12. Nuestro tema, ¿verdad?, sigue siendo entonces la lista de dones espirituales, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por 2 semanas hemos aprendido y hoy vamos a reforzar una vez más el hecho de que hay dones de señales que fueron dados para el tiempo de los apóstoles y que estos dones fenecieron y se acabaron de usar o se acabaron de usar en la iglesia hasta que los apóstoles, hasta el tiempo de los apóstoles y hasta cuando ellos murieron. También vimos que el último apóstol es el apóstol Pablo y de ahí ya no hay más apóstoles. También, y esto es muy importante, vimos que el canon de la Biblia quedó establecido y ya no necesitamos los dones de señales para la confirmación de la palabra del Señor. En esto tengo que decir que el Espíritu Santo es más que suficiente a partir de ese tiempo hasta ahora y hasta cuando el Señor venga o nos lleve a su presencia para confirmar su palabra. ¿Por qué? Porque Él fue el mismo quien la inspiró y tiene suficiente poder para asegurar eso en nuestra vida. Así que vamos a continuar estudiando en 1 Corintios capítulo 12, versos 9 al 11. Ahí lo tenemos, 1 Corintios capítulo 12, 9 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y el verso 11 termina diciendo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es algo que nosotros queremos, no es algo que nosotros decidimos, a eso nos referimos, pero es algo que es bien dado por la bendita persona del Espíritu Santo. En esta sección de lista de dones que tenemos, nos encontramos con 9 dones, de los cuales 4 ya no se usan, simplemente fueron para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo cuando no existía el canon bíblico, no había sido establecido, no había sido cerrado. Entonces tenemos estos dones que estamos estudiando uno por uno: el don de sabiduría, conocimiento y ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Tenemos 9. Y ya hemos visto el de sabiduría, conocimiento y ciencia, el de fe, el don de sanidades, y hoy vamos a ver el don de milagros, el don de ser milagros. ¿Cómo es que funcionó? ¿Cómo es que se usó? La semana pasada pasamos a ver uno de los dones de la lista que nos provee aquí 1 Corintios capítulo 12, el dones de sanidades. Ahora, un detalle muy importante: de esa lista de dones que encontramos aquí, el único, el que está en plural, es el de sanidades, dones de sanidad.
En todo lo otro dice don de hacer milagros, don de fe o don de hablar en lenguas. Pero este es el único que dice dones de sanidades. No dice don de sanidad en singular, sino dones de sanidades en plural. Y estos dones de sanidades, al parecer, estaban en una persona que podía usarlo en distintas maneras. Ya vimos eso la semana pasada. Queremos mencionar la misma nota al margen que hicimos la semana pasada con respecto a esto. Al dejar de usarse o al dejar de funcionar estos dones de sanidad, específicamente estos 4 dones que fenecieron en el tiempo de la iglesia primitiva, el Espíritu de Dios comenzó a usar a los creyentes que, pues, como ya no existía el don de fe, el Espíritu Santo usa a los creyentes para que usen la fe, o simplemente, ¿verdad?, se unan para orar los unos por los otros, debido al hecho de que no está el don. Y muy importante, para que la iglesia, creemos que así fue también, para que la iglesia no confiara en este don espectacular como el de hacer, como el caso que vamos a estudiar hoy día, el de milagros. No pusieran su fe, su confianza en el don de hacer sanidades como en el don de hacer milagros. Vamos, cesaron, y esto entonces, por haber cesado, ahora se le encomienda al cuerpo de Cristo, se le encomienda a los creyentes, a los santos en Cristo Jesús, que se unan, ¿verdad?, para orar los unos por los otros, especialmente cuando hay la necesidad de una sanidad o sanidades, o en este caso, como vamos a estudiar, se necesita un milagro. Ahora, un milagro, ya sea individual, familiar o corporativo en la iglesia del Señor, o algo que tiene que ver con el plan de Dios en el lugar donde está la iglesia, esa iglesia local. De hecho, la iglesia tiene que orar los unos por los otros cuando hay enfermedades y no estar esperando, ¿verdad?, que aparezca el que tiene el don de sanidad. De hecho, ya dijimos, no están esos dones de sanidades. Así que si no están, entonces la iglesia tiene que asumir su responsabilidad amorosa de cuidado los unos por los otros, orando al Señor por aquel que esté enfermo. Pero observen cómo se instruye a los creyentes a orar o pedir oración después de que este don ya deja de funcionar, después que este don cesa. Me encanta esto. En Santiago capítulo 5, verso 14, lo vimos la semana pasada, solamente quiero repasarlo hoy para poder continuar con la misma idea, ya que los dones de sanidades, como el don de hacer milagros, se parecen mucho, aunque son muy diferentes, pero hay una tendencia a confiar especialmente en estos dones. Y vamos a ver por qué. Santiago capítulo 5, verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es decir, entre los creyentes. Entonces, llame, ¿quién? Los ancianos de la iglesia. ¿Quién debe llamar a los ancianos? El enfermo. El enfermo, muy importante, el enfermo debe llamar. Pero si está enfermo, ¿que tiene que ir a buscarlo? No, pero lo hace llamar. Claro. Lo pide a través de otro hermano o de un familiar para que venga, no hay ningún problema. De esa manera, el que está enfermo está también articulando su propia fe y creyendo que efectivamente, ok, yo sé que no existe el don de sanidad ni el de hacer de milagros, pero existe el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, en el cual Dios puede obrar a través de la fe de los hermanos. Y Dios va a obrar su voluntad como Él quiera. Dice, llama a los ancianos de la iglesia, y es interesante, oren por él. Y entonces, dice que primero oren por él. Si ven el versículo como está ahí, entonces primero el enfermo tiene que llamar a los ancianos de la iglesia, los pastores, los líderes. Luego, la segunda cosa que tiene que hacer cuando llegan los líderes, ¿qué deben hacer los líderes? Ahí dice que oren por él. Y en tercer lugar, y en ese mismo orden, ¿sí ven? Como se establece un orden para orar por los enfermos.
No es porque Dios quiere simplemente hacer la cosa solemne, no porque simplemente Dios quiere complicar el asunto con el paso 1, con el paso 2 o con el paso 3. No, es que en ese proceso, ¿verdad? Así como una persona fue por un proceso para enfermarse, ahora también vamos a ir por un proceso espiritual para que Dios obre en la vida de esa persona. Y todos participamos del cuidado de la vida de esa persona también, si es que pues no teníamos idea de que esa persona estaba enferma. Dios va a usar a la congregación para que tenga cuidado, para que muestre la congregación, el cuerpo de Cristo, muestre el cuidado de Dios sobre aquel creyente. Eso tiene mucho valor, un valor muy grande. ¿Por qué? Porque si vemos que una persona tiene el don de sanidades, va, ora por lo mandan llamar al sanador, ora por la persona, no hay ningún proceso, la persona oraba y se iba, ¿no? Y nadie más participaba en el asunto, todo el mundo aplaudía, todo el mundo le daba la gloria a Dios, que está bien, pero ¿y en qué quedó el asunto? ¿No? Pero acá hay pasos que quedan como marcas en un proceso de sanidad para la vida de una persona, para que la persona no se vaya a olvidar de que Dios obró. ¿Saben lo que yo he visto? Es esto. Que muchas personas que reciben, como en el caso de los 10 leprosos, que reciben sanidad de parte de Dios, como en el caso de los leprosos, solamente uno vuelve para agradecer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino, lo sanó, hizo lo correcto, mostró su poder, mostró que Él era el Hijo de Dios, sanó a los 10, que fue algo muy impactante, a una enfermedad que prácticamente era incurable en los tiempos bíblicos y ahora con dificultad, aunque está eso bajo control. Pero en ese tiempo no, eso realmente era un milagro, eso era un evento de sanidad increíble, ¿verdad? Grandioso. Pero ¿qué ocurrió? Son sanados, se dan cuenta que su piel está como un bebé, nueva, fresca, como lechuga, ¿verdad? Y entonces, Jesús les manda que vayan donde el sacerdote para que confirme la sanidad. Ya Jesús estaba dando una señal de lo que Él realmente quería en el futuro para el cuerpo de Cristo. Que se confirmara, número 1, que Él lo había hecho, número 2, que se confirmara que Él era Dios hecho hombre y estaba haciendo milagros. Y número 3, ¿verdad? Que quedara un testimonio permanente de la obra del Señor. Pero, ¿qué ocurre con los 10 leprosos? Van donde el sacerdote, pero solo uno regresa donde el Señor Jesús para expresarle agradecimiento y confirmar vía sacerdotal de que efectivamente había sido sanado. Aquí nosotros vemos un proceso de 3 pasos, ¿verdad? Llamar a los ancianos, que oren por él, y que en tercer lugar, en último lugar, no como muchas iglesias o creyentes hacen, se ungía al enfermo. Yo he visto esto, que empiezan a tirar aceite, empiezan a ungir primero con aceite al enfermo, ¿verdad? Y al final terminan orando. O también lo que hemos visto, que el enfermo no pide que vayan los ancianos, pero todo el mundo va sin que los llamen. Y por eso después esa persona, aunque se sane, si es que se sana, generalmente Dios honra la fe, pues esas personas, como los 9 de los 10 leprosos, pues se olvidan, están sanitos y coleando por ahí, y se olvidan del Señor, se olvidan de la iglesia, se olvidan de sus hermanos, y nunca más le vuelven a dar la honra y la gloria al Señor, hasta que vuelven a caer enfermos, y entonces ahí se acuerdan y ahí piden ayuda. Entonces, este procedimiento es para mostrar que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está unido en Cristo, sigue las órdenes de la cabeza de Cristo y entonces muestra el cuidado de Dios de los unos por los otros. Ahora, también es importante que los creyentes oremos con la idea primera de que Dios puede sanar. Muy importante esto, mis queridos hermanos. Cuando usted va a orar por alguien, usted no va pensando si Dios quiere sanarlo o si Dios no quiere sanarlo. Dios nos manda a orar los unos por los otros.
Dios nos manda a orar por el enfermo. Ahora, queda en las manos de Dios, ¿verdad?, si Dios lo sana o no lo sana. Pero mi responsabilidad, la parte mía, y en eso yo tengo mi decisión y conexión con el Señor de obedecerlo, es ir y orar fervientemente por el creyente. De lo contrario, ahí en Santiago capítulo 6, más adelante, 5, más adelante, no diría que la oración ferviente dice sanar al enfermo. O sea, si yo estoy dudando, ¿será que el Señor quiere sanarlo? ¿Será que el Señor, bueno, voy a ir para cumplir? ¿Ya? Y en ese momento empiezo a decir, bueno, Señor, si tú quieres, sánalo, y si no, pues un poco más, y dice, pues Señor, si quieres, llévatelo y que se muera. El énfasis tiene que estar en Señor, creemos que tú lo puedes sanar. Señor, creemos que tú eres Dios Todopoderoso. Señor, creemos que puedes manifestar tu divinidad, tu gloria, tu poder. Puedes tomar una palabra tuya y ponerla en la vida de esa persona para glorificar tu nombre. Usted puede decir todo eso y está bien. Realmente de esa manera es que deberíamos acercarnos a orar por el creyente, no dudando de que, bueno, Dios quiere que lo salve o no lo quiere salvar. Esa indecisión no nos va a llevar a ninguna oración de fe y mucho menos de fervor y compromiso y de creer realmente en el Señor. Así que debemos orar, ¿verdad?, pensando en la primera intención de Dios comunicada a la iglesia para el cuidado de los hermanos. Orar pensando que Dios sí lo puede sanar, que pensando que si Dios lo quiere sanar. Después de que oremos, pues eso está totalmente en las manos de Dios, porque Dios no puede ser obligado a nada. Ahora vamos a ver el don de hacer milagros, ¿ok? Don de hacer milagros, ¿no? Pues ya no tenemos otro texto, el don de hacer milagros. Entonces, este también fue un don de señal que dejó de usarse, llamado también uno de los dones espectaculares, o de estar en funcionamiento. Y como en el caso de las sanidades, o dones de sanidades, Dios no ha dejado de sanar. Lo que no está activo es el don, pero no la sanidad. Dios sigue sanando. Lo que no está ocurriendo es que el Espíritu de Dios está repartiendo regularmente el don de hacer milagros, como fue en la iglesia primitiva. Dios no ha dejado de sanar y lo que no está activo es el don propiamente tal. Hoy Dios sigue haciendo milagros. Así que miremos más de cerca lo que significa el don de milagros. La palabra milagro realmente en el griego viene de la palabra dunamis, o dunamis, como quiera usted llamarlo, que significa o se traduce por poder. De ahí viene la palabra dínamo, dinámico, ¿verdad? El dinámico es esa persona que tiene energía, que tiene fervor, que está activo, que muestra que está vivo, que hay un poder que lo sostiene. Y el dínamo es uno que genera, ¿verdad? Genera electricidad o convierte energía en electricidad, o como lo quiera llamar también. Tiene que ver entonces, cuando hablamos aquí de los milagros, tiene que ver con el poder de Dios. Es donde se manifiesta con su poder sobrenatural en el mundo natural. ¿Escucharon? Es el poder sobrenatural de Dios manifestándose en el mundo natural por medio de una persona que tenía este don. Ahora, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí, Dios sigue haciendo milagros. Otra vez, Dios sigue a través del Espíritu Santo repartiendo el don de hacer milagros. No, eso ya cesó, ya no está funcionando de esa manera. El Nuevo Testamento se relacionaba también y se usaba el dunamis en relación con el poder de Dios cuando el Señor Jesús echaba fuera demonios. De hecho, uno de los pasajes complicados para algunos es cuando el Señor, los fariseos, los religiosos de la época lo confrontan, ¿verdad? Y dicen que por el poder de Belcebú, que es Satanás, él echaba los demonios. O sea, por el dunamis de los demonios,
Jesús echaba fuera. Y él dijo, no, yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Otro de los textos, creo que lo dice Mateo, pero Lucas dice que es por el Espíritu Santo. Luego de eso se describe la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en este caso sería decir que el Espíritu Santo es como si fuera un demonio, y el Señor nos libre de eso. Pero también entonces en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios prima, es más grande, es mayor. Su poder está en control sobre todo eso. Así que no solamente vamos a pensar en el mundo natural, físico, o en la naturaleza, donde se manifestaban los milagros, sino también en el sentido espiritual, cuando el Señor Jesús y los discípulos, los apóstoles, también echaron fuera a demonios. Así que ese don de echar fuera demonios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Estamos autorizados para echar fuera demonios o tenemos que llamar a un exorcista? Bueno, en el mismo tiempo apostólico, ¿verdad? Hubieron algunas personas que no tenían este don y pues habían unos 7 hijos de un tal Esceva, dice la Escritura en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y estos, ¿verdad? Probablemente, como era la costumbre religiosa, probablemente su papá les enseñó, ¿verdad? Era un sacerdote judío y les enseñó a hacer exorcismo, echar fuera demonios. Sabemos por la palabra del Señor que, bueno, lo que ocurría es que se iban unos demonios y entraban otros. Eso era todo el jueguito que había. A menos que un demonio sea echado en el nombre del Señor Jesús, que ese es por el poder del nombre, ¿sí ve? El dunamis del poder o el dunamis del nombre de Cristo. Eso no lo pueden resistir los demonios. Así que en ese tiempo ocurría eso y nosotros vemos, ¿verdad?, que se quiere acusar al Señor Jesús de echar fuera demonios por el dunamis de Satanás, lo cual sería una blasfemia porque fue por el dunamis del poder de Dios o del dunamis del poder de la persona bendita del Espíritu Santo. Entonces, hay un pasaje en Judas, por ejemplo. Vemos a Judas que menciona, en el libro de Judas, se menciona cómo Satanás disputaba el cuerpo de Moisés, dice. Y Moisés pudo haber usado su autoridad de patriarca, ¿verdad?, de un hombre de fe, de un hombre elegido de Dios, y en el nombre de Dios haber echado, o en su propio nombre, haber echado fuera, ¿verdad?, a Satanás o haberlo resistido. Y lo que vemos es que lo que dice es que el Señor te reprenda. No dice, yo en el nombre de Jesús te reprendo. No, dice, el Señor te reprende, punto. Y esa fue su manera de resistirlo, de rechazarlo y echarlo afuera, y eso funcionó correctamente. Hoy Dios sigue haciendo, repito, milagros, ya no por medio de un creyente con el don, sino por Él mismo cuando lo cree necesario y en acuerdo a su plan y a su voluntad. Ahora, muchos de estos dones los vamos a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Next. Antiguo y Nuevo Testamento. Y se vieron como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos las plagas de Egipto. Lo sobrenatural, el dunamis de Dios obrando en lo natural. Cada una de las 12 plagas las 10 plagas, perdón, de Egipto. Otra cuando el mar rojo fue abierto. Eso fue un milagro sobrenatural en el mundo natural. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando el Señor abre los ojos de los enemigos de Dios para que vieran los ejércitos celestiales, ¿verdad?, que estaban protegiendo y estaban a favor de Israel, que estaban en la montaña? Ok, eso fue también
un milagro. Dios le abrió a los inconversos en el mundo natural, le abrió los ojos para que vieran en el mundo sobrenatural o espiritual lo que realmente se estaba moviendo y había ahí. También podemos pensar en un milagro realmente importante, confirmado por la ciencia hace algunos años atrás, cuando nos dice la Biblia que el profeta oró al Señor e hizo retroceder la sombra del sol por 10 grados, ¿recuerdan? Eso fue un milagro natural. O sea, ¿quién puede hacer mover al sol? ¿Y quién puede hacer mover una sombra? A menos que usted se mueva, ¿verdad? Pero la idea acá fue que el sol es el que se mueve esos 10 grados. Y tenemos otro caso de milagro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el profeta Elías le pidió a una mujer, ¿verdad?, que estaba a punto de echarse a morir, que tenía un solo hijito, en un tiempo de hambruna en la tierra, profetizado por él mismo, y le dice a la mujer que lo alimente a él, y la mujer dice, no, o sea, yo tengo un hijo y esto es lo último que yo tengo. Y la mujer le dice, dame a mí primero y Dios va a proveer. La mujer le da eso y el profeta le pide una tinaja, o todas las tinajas que tuviera, le dice, tráeme todas las tinajas de barro que tengas. Y la mujer puso todas y en una manera milagrosa, sin que hubiera nada en las tinajas, ni siquiera agua, se llenaron de aceite. Ese aceite pues sirvió para que esa mujer sobreviviera, pudiera intercambiar aceite por alimentos, por comida, ¿no? O lo que ella realmente necesita. Y ese fue, otra vez, en el mundo natural, un acto sobrenatural. En el Nuevo Testamento tenemos bastantes milagros, ¿no? Hay otros que por causa del tiempo pues no vamos a poder mencionar aquí del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos a Jesús haciendo su primer milagro. ¿Cuál? ¿Recuerdan? Convirtiendo el vino en agua, el agua en vino. El agua en vino. ¿Recuerdan cuando él maldice la higuera y después le vuelve a dar la vida? Todo ahí vemos de nuevamente el poder sobrenatural trabajando en el mundo natural. Cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, un cuerpo muerto de 4 días, o sea, clínicamente muerto, ¿ya? A los 3 días ya una persona se la daba por muerta. Eran 4 días. Había uno extra para confirmar el poder sobrenatural del Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo fue liberado de la cárcel, cuando se abre la puerta de la prisión y cuando caen las cadenas con las cuales él estaba prisionado ahí? Otra vez una expresión sobrenatural. Ahí apóstol Pablo no tuvo que orar, ahí no hubo nadie que tuviera el don de hacer milagros. Simplemente Dios hizo el milagro. ¿Recuerdan también en el viaje al final del libro de los Hechos, cuando se hunde el barco en el cual va Pablo con los presos, ¿verdad? Dice que llegan a la playa, prenden una fogata y de en medio de la fogata salta una serpiente y lo muerde, ¿verdad? Y no le pasa nada. Y los presos se quedan tan asombrados que piensan que, bueno, él es un Dios porque no muere, ¿no? No era Dios el apóstol Pablo, simplemente Dios obrando un milagro, protegiendo su vida y confirmando su apostolado. ¿Recuerdan el caso también de la moneda que apareció en la boca del pez? Eso fue un milagro. La multiplicación de los panes y peces, 2 veces ocurre eso, otro milagro. Cuando el Señor Jesús calma la tempestad y los discípulos están asustados, ¿verdad? Y la barca parece que se va a hundir. Eso fue un milagro también, un milagro donde el poder de Dios, del Señor Jesús, ¿verdad?, el dunamis de Dios, está obrando en la naturaleza al calmar la tempestad. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Que ocurre 2 veces. Al principio, bueno, no tan al principio del ministerio del Señor Jesús, con los discípulos, ¿verdad?, que no habían pescado nada, pero el Señor le dice, no, pesquen, no hay problema. Y le dice que tiren en el lado correcto, ¿verdad? Y luego, cuando Jesús es resucitado con los discípulos, hace exactamente lo mismo. Ahí recogen, ¿verdad? En el primer caso nos dice cuántos peces recogieron,
pero dice que la barca la llenaron al punto de que se hundía. Pero en la resurrección no dice que la barca la llenaron ni que estaba a punto de hundirse, simplemente nos da un número, 153. ¿Recuerdan? 153 peces grandes. Ese milagro ocurre, ¿verdad? Dos veces. Otro milagro, la transfiguración del Señor Jesús. Eso es precioso. Otro milagro, cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas. Eso fue también otro milagro. Y también, para mí, uno de los milagros más importantes que ocurre al final del ministerio, ¿verdad? En su último momento de estar aquí en la tierra. Bueno, Jesús resucitando, ¿verdad? Pero y aparte de ese, acompañado o seguido de ese, ¿no? Después de 50 días, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, ¿no? Yo no he visto a nadie ascender a los cielos. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos a Noé que desapareció, ¿verdad? Enoc que desapareció. Tenemos a Noé, tenemos a Moisés, nadie sabe dónde está el cuerpo, ¿verdad? Exacto, y tenemos así a algunos, ¿verdad? Que pues desaparecieron. También vemos el caso de Felipe, que está bautizando a un eunuco, ¿sí? Que venía de Etiopía, y dice que fue traspuesto y apareció en otro lugar. Esos son fenómenos o milagros, ¿verdad? Del dunamis de Dios obrando en la naturaleza con poder sobrenatural, valga la redundancia. Así que tenemos muchos milagros, hermanos, y creemos que Dios puede hacerlo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan y su propósito, como también dijimos que puede ocurrir con las sanidades. Recuerden que hoy día también hay personas que reclaman hacer milagros. De hecho, hay iglesias, ¿verdad?, que hacen campañas de milagros. No estamos en contra de los milagros, pero esa no es la manera en que Dios hace los milagros. Cuando usted hace una campaña para hacer milagros, usted está obligando a Dios, ¿verdad?, que esos días que hay campaña de hacer milagros, Dios tiene que hacer milagros, ¿no? Entonces, pues, hay iglesias que venga el día viernes, lo llaman el día viernes de milagros. Viernes de milagros, ¿no? O sea, y quede el lunes, quede el martes, quede el miércoles, quede el jueves. O sea, Dios no hace milagros los otros días y el resto del año. Ahí hay una contradicción teológica, doctrinal, que no reconoce el carácter y el temperamento de Dios. Dios puede hacer milagros, y de hecho los hace cuando Él quiere, cuando a Él le da la regalada gana. Él es soberano para hacer milagros, ¿verdad?, cuando Él quiere y cuantos Él quiera hacer. Ahora, hay personas que reclaman hacer milagros, pero realmente no tienen el don, porque primero que feneció ya no está en uso, pero vemos que esos milagros en muchos casos simplemente son articulaciones humanas o articulaciones del mundo espiritual de las tinieblas. En blanco y negro, hay personas que hacen milagros por el poder de Satanás. Y lo más probable es que muchos de los milagros que usted pueda ver hoy en día, ¿verdad?, tienen que ver con el poder de Satanás, si es que alguien tuvo que intervenir. Porque los milagros Dios los hace ahora sin que intervenga la mano humana. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, no nos olvidemos de los sacerdotes egipcios o hechiceros que vemos en el tiempo de Moisés, cuando él va a Egipto a liberar, ¿verdad?, a Israel. Vemos que estos sacerdotes egipcios o hechiceros 3 veces, no una vez, 3 veces también hacen su milagro e imitan el mismo milagro que ha hecho Moisés en el nombre de Dios. El dunamis que usa, ¿verdad?, Moisés, pues lo imitan, no es el mismo, lo imitan los sacerdotes egipcios o hechiceros. La primera vez, ¿recuerdan cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente? Bueno, los sacerdotes van y hacen exactamente lo mismo. Segunda vez, cuando
Moisés, y ese fue el primer milagro, señal grande que hace, es cuando él convierte los ríos de Egipto en sangre. Bueno, los sacerdotes o hechiceros también con sus encantamientos van y hacen lo mismo. Y le dicen, no, también nosotros podemos. Nuestros dioses también tienen el mismo poder que tu Dios. Y también el último de ellos, ¿verdad? Es cuando Moisés es usado para hacer el milagro de enviar y poblar e invadir la tierra con ranas, con sapos. ¿Okay? Los sacerdotes con sus encantamientos, con sus hechizos, van y hacen exactamente lo mismo. Ahora, muy interesante, si ustedes quieren confirmar eso, en Éxodo capítulo 7 y Éxodo capítulo 8. Llega un momento, después de ese tercer milagro, cuando ya van al cuarto, pasan al cuarto milagro, y de ahí para adelante, dice que los hechiceros literalmente ya no pudieron. ¡Wow! ¿No? Este es el principio, que si alguien dice que tiene el don de hacer milagros y sanidades, siempre los va a hacer. Moisés siempre se mantuvo haciendo esto. Salió de Egipto y pues con la vara simplemente mostró o apuntó hacia donde tenía que abrirse el Mar Rojo. O cuando estaba en el desierto, cayó maná. O cuando estaba en el desierto, le habló a la roca y salió agua, que después pues la embarró y en vez de hablarle le pegó a la roca. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando Dios está respaldando a una persona, hay continuidad hasta que eso pueda parar. O también cuando las personas, ¿verdad?, están poniendo sus ojos en aquello. Entonces, este es el principio, que si alguien, ¿verdad?, dice que tiene el don de hacer milagros y sanidades, siempre tiene que hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con la imitación de los milagros, porque esto va a ocurrir y va a ocurrir más frecuentemente de lo que hasta ahora estamos viendo. Por eso muchas personas están confundidas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, ¿qué dice? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice: inicuo, hablando del anticristo, hablando del tiempo de la tribulación, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Este líder que va a estar gobernando en el mundo, dice, es por obra de Satanás. O sea, todo lo que él haga, en otras palabras, va a ser ¿por qué? Por obra de Satanás. Y por obra de Satanás, este inicuo, ¿verdad?, este hombre que va a gobernar, ¿verdad?, que se va a levantar como un líder mundial, global, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, eso es igual a decir milagros. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a engañar y va a convencer a la gente de su posición global en el mundo entero. Así que, hermanos, debemos estar apercibidos. Esto no nos debe sorprender. Esto es algo que va a ocurrir. De hecho, ya ha venido ocurriendo desde los tiempos de Moisés, con los hechiceros, con los sacerdotes, ¿verdad?, paganos. Y la gente, pues, los cree porque tienen necesidad. La gente quiere creer. Dios nos ha diseñado para creer, pero para creer en Él, no para que creamos en todo lo que se pone delante de nosotros. Tenemos que discernir y tenemos que filtrar. La próxima semana, después de estudiar, a ver si alcanzamos, cuando estudiemos el don de profecía, vamos a estudiar el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad?, que eso es muy importante, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Por otro lado, vemos que al final de los tiempos se levantarán falsos cristos y profetas, ¿verdad?, haciendo cosas para engañar a la gente por medio de este tipo de cosas. En Mateo capítulo 24, versos 24, fácil de recordar, Mateo 24, dice, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos y falsos profetas. Ahora usted dice, sí, yo sé, sí, pero mira, fíjate cómo tienes que reconocerlos. ¿Qué van a hacer ellos para que tú los reconozcas? Dice, y harán, ¿qué cosa? Grandes
no dice que harán señales. Grandes señales y prodigios o milagros, que es lo mismo, de tal manera, y esta es la parte que me preocupa con la iglesia, donde debemos cuidar el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo dice que engañarán si fuera posible, o sea que existe la posibilidad para algunos de ser engañados, aún, ¿a quién? ¡Wow! A los escogidos. O sea, no dice que van a perder su salvación, solamente dice que van a ser engañados. O sea que van a ir como agarraditos de la trompa, así, ¿verdad? De los labios, no trompa. Y van a caer en la trampa. Y van a creer que esos son Cristo. Van a creer que son profetas de Dios, en vez de decir que son falsos cristos y que son falsos profetas. Que harán grandes señales. Que harán grandes prodigios. ¡Wow! Al punto que la gente, aún algunos hermanos y hermanas que no estén sólidos en la doctrina y en la palabra del Señor, van a decir, ¡wow! Eso es de Dios. Y no van a tener ningún discernimiento y no van a hacer ninguna diferencia. Aún más, si ustedes dicen, no, mira, lo que está haciendo ese hombre, lo que está haciendo esa mujer, es del diablo, capaz que a lo mejor te tiran piedras. De hecho, va a ocurrir. Probablemente hasta se van a dividir iglesias por causa de que alguien va a decir, no, eso es del diablo. No, eso es de Satanás. Eso no viene de Dios, eso no es el dunamis de Dios, eso es una imitación, eso es un engaño para que la gente desvíe su fe, para que la gente desvíe su mirada del Señor al milagro. Ahora, Dios es muy sabio, hermanos, excesivamente sabio, eternamente sabio, infinitamente sabio. Yo le doy gracias a Dios cuando he pensado más acerca de esto. Yo creo que ha sido muy bueno, una bendición para la iglesia que, en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de los apóstoles, hayamos tenido sanadores y personas con el don de hacer milagros, y que el Señor Jesús los haya hecho. Pero es una bendición que todo eso haya cesado. ¿Por qué? Porque la gente tiene la tendencia de inclinarse por eso. De hecho, el diablo lo anda haciendo justamente para cautivar a los incautos, a los ingenuos, a los que no tienen solidez, ¿verdad? Y fundamento en la palabra de Dios. Usted y yo, aun cuando sabemos que Dios puede hacer una sanidad y un milagro, no necesitamos a un milagrero y a un sanador para mantener nuestra fe en Él. De hecho, si nosotros vemos a Job, ¿verdad?, que perdió todo, él siguió bendiciendo el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir para nosotros en relación con nuestra fe? En relación con la sanidad de los milagros, que aunque no viéramos ningún milagro, aunque no viéramos ninguna sanidad, nosotros debemos seguir creyendo en el Dios vivo y verdadero que tiene poder para hacer milagros y sanidades. Aunque no veamos ninguno de ellos, podemos tener nuestra fe intacta. De hecho, lo que ocurre aquí es que estos dones son suspendidos, dejan de funcionar para que la gente ya no, esa fue una de las razones, ya no ponga sus ojos en eso, ya no ande por vista, sino ande por fe. ¿Ah? Y aprendemos entonces, hermanos, que cuando tenemos, seguimos glorificando el nombre del Señor. Y cuando no tenemos, también seguimos exactamente igual, glorificando el nombre del Señor. Observe que se llaman falsos cristos y falsos profetas. ¿Por qué son falsos? Bueno, miren, la palabra falso aquí viene del griego pseudo. De ahí viene la palabra pseudo, algo que es falso. Dice, este es un pseudo cristiano, este es un falso cristiano, este es un pseudo repuesto, o sea, esto no es un buen repuesto. ¿Ah? Significa falso, que no es verdadero, que es fingido o simulado, que es mentira, que se hace otro imitando lo que es legítimo, auténtico y con una intención delictiva. Eso quiere decir que es un pseudo. ¿Ah?
muchas veces se usa esta palabra. No sé si ustedes la habrán escuchado. Este es un pseudo ¿qué? Este es un pseudo doctor, este es un pseudo abogado, este es un pseudo mecánico, ¿no? Este es un pseudo que se hace pasar por. Se usa muchas veces en nuestro lenguaje común. Estarán haciendo se llaman falsos cristos y falsos profetas, porque estarán haciendo falsos milagros y dando falsas profecías. A mí me da mucha risa, ¿verdad? Porque muchos de ellos, cuando hablan de las profecías, ellos vienen diciendo, bueno, el Señor te dice y el Señor dice que me dijo que te diga. Bueno, mire, esto es simple, es simple. Si está en la palabra de Dios, no lo necesito. Ya tengo la palabra del Señor, ¿verdad? Y si no es bíblico, entonces lo puedo desechar fácilmente. No tengo por qué complicarme de otra manera. Ya no se necesitan hombres, escúchenme bien, ya no se necesitan hombres que hagan milagros y den profecías. Necesitamos a Dios, ¿verdad? Que haga algún milagro si es que lo necesitamos en la naturaleza, ¿verdad? En alguna circunstancia grave, de emergencia, que tenga que ver con la salvación, que tenga que ver con, ¿verdad? Con algo impresionante, con la subsistencia de la iglesia. Y aún así, Dios no está obligado. Ya no se necesitan hombres que hagan milagros y den profecía. ¿Por qué no necesitamos hombres que den profecía? Porque tenemos toda la profecía, tenemos la palabra profética más segura, dice, en las Escrituras. Ya no necesitamos esa. Y este es el problema por el cual muchas iglesias se terminan desviando y por eso nacen muchas religiones falsas, sectas, ocúlticas, que no son bíblicas. Todo lo tenemos en la palabra de Dios y estamos llamados a andar por fe y no por vista. Ahora, con los que estamos aquí, ¿podrían ustedes compartir algún milagro o situación milagrosa que ustedes hayan experimentado o que ustedes conocen? Queremos dejar este pequeño tiempo abierto para mencionar por lo menos uno o dos. ¿Ustedes conocen alguna situación donde ocurrió un milagro en su vida o en la vida de otra persona? ¿Pueden compartir, por favor? Milagro. Yo tenía la columna con una espiral y el Señor la sanó y la dejó rectita. Ya, la hermana dice que ella... Con radiografías. Ya, la hermana decía que ella tenía una escoliosis múltiple, es decir, no solamente que la columna es así, sino que la columna es así y virada. Y pues hay confirmación médica, ¿verdad?, de que el Señor la sanó. Y no fue por una persona que tuviera el don de hacer milagros o de hacer sanidad. Simplemente Dios obró un milagro, está comprobado científicamente por rayos X, el antes y el después, ¿no? El Señor obró ese milagro y sanidad al mismo tiempo en la vida de la columna o los huesos, ¿verdad? Discos, nervios de nuestra hermana. ¿Sí, hermano? Por ejemplo, en el caso de la hermana Fanny, el milagro es en la forma corporal. Sí, en la forma corporal. Pero yo digo que para mí, yo hice un milagro en mí de haberme salvado, de haberme rescatado. Por La supuesto. salvación es un milagro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Enderezar una columna o un árbol chueco o salvar un alma, ¿verdad?, que está contaminada, controlada, ¿verdad?, es malvada por causa del pecado en su naturaleza, ¿no? Es un milagro que va en contra de la misma naturaleza humana, en una naturaleza que ha sido heredada, con la cual nosotros nacimos, ¿verdad?, que ningún hombre la puede cambiar. Yo no puedo cambiar mi naturaleza, yo no puedo cambiar a nadie. La verdad es que si no puedo cambiarme a mí mismo, no puedo cambiar a nadie. Puedo hacer ajustes, puedo hacer pequeñas cosas que me ayuden, pero cambiar de naturaleza, solamente eso lo puede hacer Dios. Y ese milagro está ocurriendo todos los días, en todas partes del mundo. Dios está salvando gentes. Bien, ¿conocen algún otro milagro en la naturaleza
de su vida? ¿Te ha ocurrido? Bueno, yo personalmente tengo uno, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Es interesante, Dios en su amor y su misericordia, antes de creer en Él, ¿verdad? Y me lo hace acuerdo para que Él sea glorificado. Y pues nosotros nos demos cuenta que Dios está haciendo constantemente milagros, aún en aquellos que no son creyentes, de acuerdo a su plan y a su propósito. Yo me acuerdo cuando estaba terminando mis estudios, hubo una toma de gobierno. Entró un gobierno militar en el país del cual vengo. Y pues nosotros los estudiantes salimos a ver qué es lo que estaba pasando y nos paramos frente a un río, ¿verdad? Y pues nadie podía pasar. Nosotros quisimos pasar, pero el que intentaba pasar, los militares, pues le tiraban tiro, ¿verdad? Yo como un joven imprudente e inconverso, también quise pasar, ¿verdad? Y cuando traté de pasar, ¿verdad? Ocurrieron dos milagros, ¿verdad? El uno es que al tratar de pasar, sentí que venía una bala y de hecho en el muro, ¿verdad? En la parte de arriba, en el borde superior del muro, la bala explotó y todas las piedras y el cemento, todo eso, explotó y pasó por encima de mi cara y unos cuantos pequeñitos pues golpearon mi cuerpo. En el susto yo salí arrancando, ya ese era un primer milagro, Dios me protegió, me guardó, porque tenía un plan para mi vida. Pero en el susto, al darme la vuelta, salí arrancando y había una calle de 6 carriles, 8 carriles, ¿verdad? Y al salir corriendo, pues venían muchos vehículos y con el susto, con el miedo, con el terror, con el pánico, yo no me di cuenta y un carro me atropelló, ¿verdad? Y yo volé por los altos, ¿verdad? Y yo dije, mientras volaba por los altos, se acabó mi vida. Pero volé alto, altísimo, me jaló así y me tiró por los altos, no sé cuántos metros, 10 metros. Y ya, pero volando, ¿no? Y al caer, por la gracia de Dios, caí de pie y sin ningún rasguño. Como dice, como gato, ¿no? Yo sé, porque yo sentí el golpe, ¿no? Del carro. Y yo sentí que eso me dolió, pero yo no tenía ni un rasguño, ni un moretón, no tenía nada. Paré, pude seguir corriendo y ningún carro me atropelló. Y así otras cosas más que yo puedo ver, la mano del Señor, un milagro en mi vida. Gracias por los testimonios. Quiero decir esto, los milagros que hizo Jesús fueron para confirmar su divinidad y de que Él era el Mesías de Dios. Y así, con la fe, y así también con la predicación de los apóstoles, como vemos a Pedro en su primer sermón, para que pusiéramos nuestra fe en Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 22. Es muy interesante porque ya Jesús, en Pentecostés, ¿verdad?, está resucitado, ¿verdad? No ha ascendido todavía a los cielos. Y empieza la predicación, ¿verdad?, de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, verso 22 dice, en el primer sermón de Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras. No dice, vean este milagro, dice, oíd estas palabras. Pero esas palabras van a hablar del milagro de Cristo. O sea, quedó un testimonio, pero no se vuelve a repetir el testimonio, ¿no? Pero está ahí para creerlo. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado, o sea, confirmado por Dios entre vosotros. ¿Cómo fue aprobado? ¿Cómo fue confirmado el Señor entre los israelitas? Bueno, aquí dice, con las maravillas, prodigios, señales, estamos hablando de milagros, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos lo sabéis. Muchos de ellos lo vieron, muchos de ellos no lo vieron, pero sabían que Jesús hizo milagros. ¿Para qué fue eso? Para, como dice aquí el texto, ¿verdad?,
para mostrar la aprobación de Dios, para mostrar que Jesús, y confirmar que Jesús era Dios hecho hombre. Ahora, pensando en esto, quiero decir algo con mucho amor a mis consiervos que piensan que tienen que andar haciendo milagros. ¿Ya? No solo porque el don ya no está en efecto, pero porque quizás ellos piensan que de esta manera Dios es glorificado y Dios es honrado. Y por eso ellos piden y arman estas campañas de hacer milagros. Quiero decirles esto en el amor del Señor. Ustedes no necesitan que Dios confirme su ministerio o llamado a la obra del Señor por medio de milagros, señales, maravillas y prodigios como lo fue con los apóstoles. Repito, ustedes no necesitan que Dios confirme su ministerio o llamado a la obra del Señor por medio de milagros, señales, maravillas, prodigios o lo que sea. Esto solo fue para Jesús y los apóstoles en su tiempo. Dios le ha dado a usted para confirmar su llamado y ministerio, le ha dado a usted, ¿verdad? Para que le ha dado su palabra, para que la enseñe y la predique. Y el Espíritu Santo, escúchame bien, esta es la manera correcta de cómo el Espíritu Santo va a trabajar. El Espíritu Santo confirmará su palabra, y cuando su palabra sea confirmada, por añadidura, escúcheme bien, por añadidura, no en primer lugar, su ministerio, su llamado, la obra a la cual el Señor lo llamó, será confirmado. No antes. Es la palabra, ¿verdad?, de Él convenciendo a los hombres. Por eso necesitamos predicar la palabra, no andar haciendo milagros, maravillas, señales y prodigios. Porque al predicar la palabra, el Espíritu Santo es el que los confirma, los convence de juicio, justicia y pecado. Una vez que se hace eso en la vida de una persona, usted y yo, querido consiervo, hermano, hermana en Cristo, debemos darnos por pagados, debemos darnos por confirmados en la palabra del Señor. No tenemos que andar haciendo milagros, no tenemos que rompernos, ¿verdad?, la garganta ni la espalda, ¿verdad?, ni el lomo, ni andar haciendo ningún tipo de sacrificio para que Dios derrame su poder. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios, nada más y nada menos. La palabra de Dios está para confirmar el nombre de Cristo, no confirmar su nombre. ¿Entendió? Se lo digo con amor. ¿Por qué? Para que no caigamos, ¿verdad?, y lleguemos a ser falsos profetas, sino realmente siervos del Señor que buscan toda la gloria de Cristo. El Espíritu de Dios es el que inspiró la palabra y Él mismo la va a confirmar. A usted simplemente le toca compartirla, por supuesto, en oración, en el secreto estando en el secreto de la presencia de Dios, preparándose, viviéndola, estudiándola, meditándola profundamente y compartiéndola. El resto lo va a hacer el Señor. La palabra de Dios es la que tiene poder en sí misma, porque el Espíritu Santo es con su dunamis el que la inspiró. No fue ningún hombre, los hombres fueron guiados e inspirados por el Señor para hacerlo, pero nada más. Ninguno de ellos puede jactarse de que la palabra de Dios esté ahí. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, le repito, mi trabajo es compartir la palabra del Señor, no confirmarla. Esa es obra del Espíritu Santo. Dios no me ha puesto a mí para confirmar mi ministerio, sino para confirmar la palabra de Dios obrando en mi vida y en la vida de otros, para que otros crean su palabra. De hecho, si usted y yo nos ponemos a hacer milagros,
no hay garantía de que las personas crean y sigan al Señor. De hecho, 10 leprosos se fueron y solamente uno. Usted dice, sí, pero uno es suficiente. Sí, pero eso no es lo que quería enseñar Jesús ahí, ¿verdad? Jesús quería enseñar, ¿verdad? De verdad que no debemos seguir las señales, maravillas y prodigios de Él. Debemos seguirlo a Él, como ese uno que regresó. Ese era el mensaje en realidad, ¿no? Milagros, señales, maravillas, portentos, ¿verdad? Los puede hacer hasta el diablo, ¿verdad? Y muchos van a terminar siguiendo al diablo. Pero una cosa segura es que cuando usted realmente sigue la palabra del Señor confirmada en su vida, usted nunca va a seguir al diablo, usted siempre va a seguir al Señor, que eso es exactamente lo que Dios quiere que haga en su vida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia nos dice, 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 a 21, nos quedamos con eso esta noche por causa del tiempo. 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La que me trae un falso profeta, la que me trae, dice, un buen profeta. No. No hay profetas, punto. Tenemos la palabra profética, no hay nueva palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura. Si usted le cree a otro profeta de este tiempo, está diciendo que esto no es seguro, que el profeta es el que me está trayendo una palabra segura, y usted está desmereciendo, está insultando, está rebajando el dunamis que tiene la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice. Hacéis bien. Estar atentos. No a lo que el profeta, no al que el por ahí el agorero me quiere decir, ¿verdad? Bajo el título de algo personal para mi vida. Eso no existe. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos con seguridad. Es lo que nos hace bien. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Miren, esto es lo que usted y yo debemos entender, ¿eh? Para poder darnos cuenta de que no necesitamos milagros y sanidades, aunque Dios los puede hacer y los hace, ¿verdad? Pero no necesita a hombres, entre comillas, para hacerlo. Él los hace por sí mismo. No necesita ayuda. Entendiendo, dice el verso 20, entendiendo primero esto. Observe, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando la trajo fue por voluntad de Dios. Ese tiempo se acabó. Así que cualquier otra profecía que venga después de ese tiempo es por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya ningún hombre, una vez que se cerró el canon de la Escritura, ningún hombre está ya más inspirado para hablar profecía o palabra de Dios. La única palabra de Dios que vamos a compartir es esta, la que tenemos en este canon, la que tenemos en esta Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí vamos a dejarlo, ¿verdad? Hoy. Y la próxima semana vamos a estar hablando del don de la profecía, tan importante que ya empezamos un poquito a hablar de esto. Y también, si alcanzamos, a hablar del don de discernimiento de espíritus. Y de ahí seguimos con el don de hablar en lenguas, con los dones de interpretación. Ahora, para concluir, si hay algo que vamos a repetir cada vez, es esto. Si usted no tiene tal o cual don, no significa que no pueda servir o usar los recursos que Dios tiene y que están en su palabra. Por lo menos sabemos que el Señor le ha repartido un don a usted. Su responsabilidad, no la de Dios, su responsabilidad es saber cuál es ese don. Buscar, preguntar, ayudarse en el cuerpo de Cristo para saber y poder servir mejor al Señor. Si usted no tiene el don de hacer milagros y no hay otros que lo hagan,
no quiere decir que no va a orar a Dios por un milagro si es necesario para que se cumpla el plan y el propósito del Señor en su vida. Repito, si es necesario. Chequeo de integridad, ¿verdad?, que tenemos que hacernos siempre. Número 1. ¿Acaso el milagro más grande no es la conversión a Cristo? Usted y yo no podemos hacer ese milagro, pero nosotros podemos compartir la palabra del Señor y el Espíritu Santo, el dunamis de Dios, lo va a hacer en la vida de aquellos que escuchen la palabra del Señor, dándole fe en primer lugar y luego su gracia transformando sus vidas. Número 2. Hoy más que nunca, si hay algún milagro, este siempre viene de Dios y no de ningún hombre. Ya no hay hombre que haga milagros. En el peor de los casos será el diablo. Tercero, hay que estar atento a los engañadores y falsos milagreros, porque ya no hay verdaderos hombres con el don de hacer milagros. Ya no hay. Hasta ahora, todos los milagreros han sido denunciados y los que no han sido denunciados están a punto de ser descubiertos por falsos milagreros. Para pensar, el Espíritu Santo de Dios, me falta uno. Hoy, eso no. Para pensar, el Espíritu Santo de Dios hoy es el que hace el milagro de convencer al pecador de juicio, justicia y pecado. Con ese pensamiento nos quedamos. Ese es el gran milagro, hermanos, de ver cuando el Señor obra, ¿verdad?, sobrenaturalmente en la vida natural de una persona que está bajo condenación, que está ciega, que está en oscuridad espiritual, para que Cristo le resplandezca. Eso es un milagro cuando ocurre. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Continúa obrando a través de ella, del poder, del dunamis que ella tiene, Señor, y que el milagro tuyo de transformar y santificar nuestras vidas continúe haciéndose para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a tener claridad y a estar siempre bien apoyados por sobre todas las cosas como algo bueno y como primario en nuestra vida, apoyarnos en tu palabra. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen descanso. Tiene que ser. Eso es lo que yo decía. Yo no me escuchaba. Nosotros ¿Qué pasó? Otra vez descalibraron esta vaina. Porque nosotros te escuchábamos bien, pero Anthony cuando vino se puso bajo. Yo sé cuando no está bien. Por eso yo decía, no me escucho. El muchacho de barba. No, ese es Manuel. Creo que se llama Manuel Puertorriqueño. Sí. Claro que no vino bien. Aquí no alcancé. No vas a llegar. Sí.
le tiene que haber pasado su trabajo, porque él quería venir a buscar esta silla de ruedas, porque es para su mamá que se rompió el tobillo. Imagínate, iba a ir hasta comprar una. Digo, no, que se quiere. Esas, hay que ordenarlas, sí. No, tenemos que ver la Anita. ¿Ah? Estamos también nuevas. Sí. ¿Te llamó Anita? ¿Hablaste con ella? ¿Hablaste con ella? Ah, ok. Sí, que estaba mal de la vida. El domingo viene mal, dice. Sí, pues se sentía Derrotada. se quería ir la comunicación. Hay que apagar el todo. ¿Qué? Hay que apagar aquí. Está prendido. Ya voy. ¿Ya? No, espera, que está apagándose la computadora ahorita. Yo le hice el chután. ¿Sí? ¿Qué hay que apagar? El equipo está todo prendido. ¿Cuál equipo? La consola. Oh,